La mañana en punto, agradecemos la voluntad de conversar con nosotros, como siempre cada vez que se le requiere al abogado, ex candidato a diputado también, Mario Esquivel. ¿Cómo estás, Mario? Buen día, gusto de saludarte. Bien, gracias. Aquí, saliendo de una audiencia, estuvo bastante cruda, pero bien, todo bien. ¿Por qué? ¿Por qué cruda? No, pero sí, digamos, son algunas audiencias son extensas, digamos. Ya. Obviamente uno tiene que prepararse y estar ahí, digamos, atento. Por cierto. El día jueves, y vamos a entrar un poquito en materia, vamos a hablar de todo un poco, pero partamos por esto, porque el día jueves en el diario El Pingüino se publicó una entrevista a Lucía Cárcamo, quien también te nombra, respecto de que sí. La composición regional de este nuevo movimiento que se llama Acción Republicana, que es la colectividad fundada por José Antonio Kast en abril del año pasado, y que ya tiene representación en varias ciudades, al parecer, de nuestro país, y claramente a nivel local en Magallanes, acá en Punta Arenas, Acción Republicana, y que ha levantado polvareda, porque obviamente se habla de Gerardo Bombín, también está usted, Mario Esquivel, y Julio Castañer, que ya vamos a hablar de aquello, pero cuéntenos un poquitito cómo se fue formando esta Acción Republicana y cómo se toma la iniciativa de tener representación a nivel local. Bueno, en realidad, Acción Republicana es un movimiento que está recién naciendo. Ya como todo movimiento, obviamente, digamos, se forman algunas coordinaciones regionales provisionales o directivas, porque se está recién formando. Uh-huh. Y se está formando a lo largo de todo el país. Hubo una gran actividad en abril, que fue la realización de los cabildos ciudadanos, y en los cabildos ciudadanos básicamente se convocó personas para poder ver un programa, digamos, de valórico, un programa de acción, digamos, de aquí a los próximos 4 años, básicamente para poder defender un poco las ideas que en cierta medida la derecha tradicional, o digamos lo que está representado por la UDI y Renovación Nacional, quizás como que han abandonado un poco o no han, digamos, sido tan firmes, digamos, en algunos temas, especialmente valóricos. Así que se empezó a formar el movimiento y ocurrió que, claro, respecto de Lucía, efectivamente ella es la coordinadora regional, Uh-huh. ¿ya? Así que ella como que lleva, digamos, todo lo que tiene que ver con organización. Nosotros básicamente como que, en el caso mío por lo menos, apoyo, digamos, en algunas ideas y todo eso. Pero lo único nomás que el tema de Julio, ¿ya? Julio no está, digamos, específicamente en la coordinación, él solamente, digamos, es un adherente, digamos, al movimiento, ¿ya? Y básicamente él, efectivamente estuvo apoyando a José Antonio en la campaña presidencial, ¿ya? Y como ustedes saben, igual es público que Julio ha sido apoyado por José Antonio ya casi 2 años. De hecho, ha sido el único político que se ha atrevido, digamos, a decir lo que está pasando en ese proceso, ¿ya? Así que a mí no me extraña por lo menos de que Julio esté apoyando a José Antonio. O sea, él tiene calidad de adherente, pero no tiene relación alguna con el tema de la coordinación. Por lo menos quizás cuando ella lo nombró, ahí no estoy muy claro si lo nombró, digamos, como lo nombró como de paso, porque de hecho uno lee la entrevista. Yo leí la entrevista el día jueves. Ya. Y en ningún momento tocaron el tema de la situación procesal que tiene Julio. ¿En la entrevista? En la entrevista no lo hicieron. De hecho, claro. hicieron un recuadro, en El Pingüino hizo un recuadro anexo, y a mí me llamó la atención, pero yo tengo la impresión de que a lo mejor fue quizás un pequeño lapsus que tuvo que tuvo Lucía, porque básicamente igual Julio estuvo apoyando activamente la campaña, digamos, pero básicamente como adherente, no digamos como un tomador de decisiones o como que esté gestionando alguna participación organizacional, para nada. O sea, por lo menos se puede dar fe que por lo menos él no ha estado involucrado en ninguna parte organizacional, por así decirlo. Mario, pero en la entrevista, que la tengo acá para ir en detalle específico, ¿no? Ella dijo participa. Sí, dice, en la entrevista titulada Movimiento de José Antonio Kast marca presencia en la región de Magallanes, Cárcamo entrega detalles acerca de la composición regional del movimiento y dice, comillas, Gerardo Bombín, también está Mario Esquivel y Julio Castañer, que comparte conmigo la coordinación general. Eso dice. Claro, que comparte. Yo tengo la impresión que lo dijo justamente porque Julio estuvo participando como adherente, insisto, o sea, estuvo digamos, participando, pero no como coordinador. Eso sí que no, por lo menos en ningún momento, yo por lo menos no lo vi. De hecho, por lo menos no recuerdo que Julio ya, para nada. O sea, quizás lo dijo, digamos, justamente porque lo vio, digamos, como una persona cercana, digamos, y como ella está liderando, insisto, este es un movimiento en formación, que está recién como formándose. Quizás, claro, lo dijo justamente en ese contexto, ¿ya? Para los que no... Pero no como que tome decisiones. Él por lo menos no toma ninguna decisión organizacional,
no toma ni siquiera está en el tema de la parte valórica ni la parte de ideas, simplemente es un adherente que participó activamente, claro, en la campaña de José Antonio Cast, sin ninguna duda. No, por eso, pero participa en este movimiento a nivel regional, él está acá. Claro, él está acá, justamente, pero no como coordinador, o sea, por lo menos él nunca ha participado, digamos, como coordinador, no ha estado en ninguna reunión, por lo menos de las 2 que yo he estado, nunca ha estado presente Julio. ¿Se equivocó entonces Lucía Cárcamo o yo diría lapsus? Que simplemente, yo creo que cuando lo nombró, para mí que pensó, como lo vio cerca de la campaña anterior, como una especie de gesto, pudo haberlo nombrado, pero la verdad que por lo menos yo te puedo decir, puedo dar fe, que yo jamás he visto a Julio en alguna reunión de coordinación. De hecho, por ejemplo, ahora tuvimos una reunión hace poco y tampoco estaba presente porque él no está en esa área, digamos, él es adherente, pero no como coordinador, no, para nada. Yo creo que lo nombró simplemente por eso, porque a lo mejor lo vio participar activamente en la campaña anterior y como una especie de gesto puede que lo haya nombrado. De hecho, también me nombró a mí, que yo sí he participado en reuniones de coordinación. Gerardo Bambín también ha participado en reuniones de coordinación, pero también, por ejemplo, hay personas ahí que no han sido nombradas que sí participan. Por ejemplo, está José Polanco, está también, digamos, María Magdalena, está también otras personas que sí, Sergio también, que sí han participado, pero Julio no. Julio jamás ha estado en alguna mesa aquí de coordinación, por lo menos. Que yo sepa, por lo menos, que yo lo haya visto, no. Pero sí participó fuertemente en la campaña de CAS, eso sí, sin ninguna duda. A ver, para quienes están un poco colgados o no tienen claridad al respecto, seguramente muchos de los que están escuchando sí la tienen, pero Julio Castañer es uno de los 13 miembros en retiro del Ejército que fueron acusados judicialmente por los delitos de homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y de homicidio calificado en grado frustrado de Carmen Gloria Quintana, hechos ocurridos el 2 de julio de 1986 sí, en la comuna de Estación Central y que fueron rotulados como el histórico caso Quemados, ¿no? Sí, efectivamente. Quizás, pero sí, dime, hay que hacer un tema técnico allá. Por favor. ¿Por qué? Porque resulta de que, según lo que yo entiendo, lo que, digamos, he podido ver, digamos, a través de los medios, el ministro Mario Carroza Espinosa, retrotrajo a la etapa de sumario esa investigación. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, la Corte de Apelaciones por lo menos se lo ordenó. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, él no está acusado, ¿ya? Porque primero tiene que haber una etapa de investigación, ¿no es cierto?, que es un sumario. De ahí pasa lo que es la acusación propiamente tal y una etapa de plenario, ¿no es cierto?, en el procedimiento antiguo. En el caso de Julio, en un momento lo acusó a PP como en septiembre, me parece, pero después la Corte le ordenó retrotraer el proceso de la etapa de investigación, porque hay diligencias pendientes. Entonces, técnicamente, desde el punto de vista procesal, él no está acusado, él está procesado, ¿no es cierto?, dentro de un proceso, pero no está todavía acusado. ¿Ya? Y también hubo un pequeño error de parte de la publicación del recuadro que hicieron en el Pingüino. Pero no, el caso es súper fuerte, pues ese caso es tremendo. Pero ¿tú crees que él es inocente, Mario? Sí, yo creo que es inocente. Fíjate que en el año 2015 el ex concripto Fernando Tomás Guzmán Espíndola habló con el programa En la Mira de Chilevisión sí, y aseguró que el entonces teniente Julio Castañer fue el autor material del ataque en contra de los jóvenes y dice, comillas, se quemaron vivos por la negligencia de un carnicero porque él gozaba viendo eso, haciendo sufrir al prójimo, a un niño que fue a protestar porque no estaba de acuerdo con el gobierno, matarlo. El verdadero culpable tiene nombre y apellido, Julio Castañer. Ese es el nombre del asesino, sostuvo Fernando Guzmán en el espacio televisivo. Y ahí hay un montón de cosas más, porque además dice, de acuerdo a su relato, Castañer lideraba el operativo que derivó en la detención de Quintana y de Negri. Castañer ordenó rociarlos, sí, ordenó a un soldado rociarlos con la... Bueno, hay un detalle larguísimo, claro, que seguramente lo has leído. Ese es un testigo de 13. Sí. ¿Ya? Es decir, es el único testigo que controvierte la de los otros 12 testigos. Entonces hay que tener ojo, porque yo también estuve leyendo la declaración de él cuando supe este tema, y me metí, digamos, gracias a Cooperativa, que puso la declaración completa en PDF, sí, y él habla, por ejemplo, yo lo pongo por ejemplo, y yo no soy el abogado de Julio, yo estoy acá en Punta Arenas, así que no estoy allá, pero sí, por ejemplo, puedo decir, a través de fuentes públicas nomás, simplemente fuentes públicas. Por ejemplo, Fernando habla de que él nunca vio o que la bomba Vic o la Molotov es mentira. Eso es lo que dice él, que nunca la vio. Pero resulta que si tú ves los documentales hechos por Vicaría de la Solidaridad, ves otros documentales que están disponibles en YouTube, disponibles del público, y que son bastante fuertes. Hay el caso, por ejemplo, el testimonio de un sacerdote, que minutos después de que ocurrieron los hechos, va al lugar, y él sí la ve. Él sí ve la botella quebrada, ya de las Molotov.
Entonces, ahí tú dices, wow, o sea, este tipo, ¿de dónde sacó o sea, lo que él dice haber visto y que controvierte los otros 12 testigos, de dónde lo sacó o qué es lo que vio? Porque ¿cómo es posible que la declaración de él se contradiga con la de un sacerdote que fue minutos después al lugar de los hechos y sí vio que estaba, digamos, la botella quebrada, ¿ya? Que es la botella con la cual, digamos, las Molotov? Ahora, eso no quiere decir que esté diciendo yo de que Carmen Gloria y Rodrigo Rojas estuviesen con bombas Molotov, no. Lo que sí es cierto, o por lo menos lo que he podido ver, es que ese día, por lo menos, hubo 5 personas quemadas en buses cerca de Estación Central por el Frente Patriótico. De hecho, una de ellas, tú la puedes encontrar en Facebook porque está vivo, ¿ya? Y también lo quemaron todo, completo, en su cara, el 2 de julio de 1986, con ácido también. Entonces, tú puedes ver de que en ese momento habían varios grupos que estaban con este tipo de instrumentos. Y yo lo que creo, porque yo lo que colubro, porque el sacerdote vio efectivamente la bomba DIC, que no vio este sujeto que es el único testigo, digamos, que acusa a Julio. Yo tengo la impresión que lo más probable es que había un grupo en esa misma barricada que alcanzó a arrancar. Y los 2 chicos que se quedaron, ya sea porque se ponen al tropezado o estaban ahí cerca, fue justamente Carmen Gloria con Rojas de Negri, que sería bueno, ojalá poder ver el testimonio de ella, como qué fue lo que sucedió ese día. Pero es muy probable de que había un grupo anterior a ella, porque insisto, a pocas cuadras de ahí, tengo evidencia, de hecho, y también es pública, cualquiera persona la puede encontrar en internet y puede ver, digamos, los casos de 5 personas quemadas con bombas Molotov y también con bombas de ácido, que en ese tiempo se utilizaba, le tiraban contra las micros. Y de hecho la persona que uno de los afectados está vivo y tiene su cuenta Facebook y es completamente identificable. Entonces, hay un contexto ahí bastante turbio, bastante oscuro, pero la existencia, por lo menos, a mí no me quedan dudas, por lo menos, de que efectivamente ese instrumento de la botella quebrada sí estaba, porque el sacerdote que estuvo minutos después de los hechos sí la vio. Ya, pero entonces, tú me estás diciendo que fueron quemados por otro grupo subversivo, que se quemaron solo porque andaban con Molotov. No, yo creo que lo que pasó ahí, yo creo que aquí, a ver, la responsabilidad de Fernández Vito está comprobada. O sea, sí. Yo no pongo en duda la resolución judicial en cuanto que aquí lo que hubo fue un accidente con el tema de esta botella, ¿no es cierto? Porque esta botella parece que estaba llena con el combustible y parece que alguien la pateó, ¿no es cierto? Estalló la cuestión y después pasó todo lo que ocurrió con la sentencia, que la sentencia está súper clara al respecto en lo que la responsabilidad de Fernández Vitus y todo lo que sucedió después, ¿ya? Yo no pongo en duda eso. Lo que sí pongo en duda es que Julio Castañer haya estado involucrado en esos hechos, porque resulta de que la declaración del único testigo que le acusa, a mi juicio, no es conteste con la declaración de otros testigos que estuvieron ahí en los hechos, especialmente en la existencia de la botella quebrada. Eso es importantísimo para mí. Ahora, si Mario Carroza, el ministro, no lo toma en consideración, yo lo encontraría bien extraño, porque esa es información que tú puedes acceder desde YouTube en un video hecho en casi ese mismo día, donde aparecen distintos dirigentes también de la actualidad de esa época, Fernando Vitar, Ricardo Lagos también, hablando también de otros temas también ahí, y tú puedes ver al sacerdote hablando efectivamente de la existencia de esa botella. Entonces, yo tengo la impresión, yo confío en la inocencia de Julio. Yo, además, que no solamente por un tema de analizar un poco el tema de la situación, sino que además por el hecho de que en Chile existe la presunción de inocencia. Entonces, no se puede pretender catalogar de asesino a una persona si todavía tienes un proceso que está en curso, ni siquiera todavía técnicamente ha sido acusado. Entonces, a mí me preocupa que acá en Chile es casi como un deporte nacional prejuzgar a las personas y condenarlas antes de que exista un proceso. Y yo creo que es importante acá de que se espere la sentencia que dicte el ministro Mario Carroza, de que no haya presión a la justicia, porque yo veo que hay mucha presión externa, extrajudicial, ¿ya? Y por lo tanto es importante dejar que las instituciones funcionen. Entonces, en ese sentido, hasta ahora Julio Castañer tiene, como todo habitante de la República, tiene goza del principio de presunción de inocencia. Y por tanto, en esa calidad, yo creo que no se debiera estarlo catalogando o enjuiciar o prejuzgándolo de que él cometió el asesinato respecto de el lamentable fallecimiento de Rodrigo Rojas de Negri, que a propósito me parece que este chico era de Estados Unidos, era chileno, nacionalizado norteamericano, y estaba ahí simplemente sacando unas fotografías. Entonces,
La verdad que es bastante triste, digamos, bueno, como todo lo que pasó en esa época, pero muy crudo, pero hay que esperar la sentencia, y que la investigación siga su curso, y no prejuzgar, que es lo que aquí ha pasado. Mario, acá, Julio, ni siquiera, muy cortito, y sí. antes que se me olvide, pero... Sí. Porque acá, pese a que Julio ni siquiera participa de la coordinación regional, no está ni en las decisiones, ni en la organización, ni en nada de eso, sí me llama la atención que ya, aunque participara, imagínate, ya, me pongo en la hipótesis que efectivamente hubiese, no sé, pero no está, pero si hacemos una hipótesis, o sea, aunque participara. Es que participa, porque si lo dice la coordinadora o presidenta o líder de Acción Republicana, participa, ella misma lo está diciendo. Bueno, si es que participa, no sé en qué dimensión. No, pero quizás no coordinando, Mario, pero participa, tal vez en alguna reunión. Pero, sí, aunque lo hiciera, acá a mí me gustaría que me dijeran cuál es la norma que impide a una persona procesada, ya porque está procesada, que se le vea inculcado su derecho de asociación a participar en asociaciones que está establecido en la Constitución. Porque el artículo 19, número 15, súper claro, dice: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a asociarse. Entonces, ¿en qué parte dice que mientras él esté procesado, él no pudiese, digamos, participar de ese tipo de organizaciones? ¿Ya? Yo no la veo, yo por lo menos no la he visto. No, entonces, entiendo que no existen ese tipo de prohibiciones. Entonces, ¿no? claro, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la impresión que acá, yo entiendo, digamos, obviamente, se entiende y es crudo esto, porque el dolor de las víctimas, especialmente de los familiares, pero yo puedo dar fe, por lo menos de lo que yo he visto y lo que yo he estado acá, que Julio jamás ha participado de coordinación alguna de este movimiento que no tiene ni siquiera un mes de existencia, ¿ya? ¿Es Acción Republicana un movimiento de extrema derecha, Mario? Yo diría que no, porque para mí la extrema derecha, a ver, yo catalogo a veces la extrema derecha como racista, clasista. Yo, por ejemplo, no sé, uno cataloga a extrema derecha, por ejemplo, al Ku Klux Klan u otro tipo de movimiento, y este claramente no lo es. Aquí, lo que sí te puedo decir claramente que Acción Republicana es un movimiento que está por la defensa de la vida, está contra el aborto, está contra la ideología de género porque cree el matrimonio entre hombre y mujer y no cree en la adopción homoparental, y eso te lo digo súper claro y firme, no lo cree, pero y también en cierta medida trata de rescatar las cosas buenas que se pudieron haber hecho durante el régimen militar, pero no desconoce, y eso lo quiero dejar bien claro, no se desconoce para nada los crímenes y la violación a los derechos humanos que se cometieron durante el régimen, ¿ya? No lo desconoce, y creo que José Antonio ha sido súper claro en eso. De hecho, José Antonio rechazó rotundamente, no sé si supiste que un cabro se sacó una foto con él de una camiseta. Sí, con obviamente, exactamente, con un helicóptero haciendo mención a la caravana. Él rechazó y trató de asqueroso y de asquerosidad lo que había en esa camiseta. Entonces, a mí me gustaría igual que, todo este tipo de temas del movimiento igual pudiesen hablar hablar con Santiago y todo el tema, pero yo te puedo dar por lo menos la versión que yo veo, ¿ya? Porque yo no soy el coordinador regional, pero sí he estado participando en las reuniones, y yo no he visto a Julio en ninguna parte, por lo menos en este caso, en estos meses, en este mes que lleva el movimiento, no participa, nunca lo he visto, y yo creo que a lo mejor, quizás, como te digo, Lucía, como asoció su participación a la presidencial anterior, claro, lo vio que participaba harto, pero pasó ya, la primera vuelta ya pasó, y estamos ya en otro periodo, en otra etapa. ¿Se ha polarizado o se está polarizando la sociedad chilena, Mario? Sí, yo diría que sí, se está polarizando básicamente porque, yo diría que, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Yo creo que estamos dentro de un contexto mundial, ¿ya? No es, o sea, que por ejemplo en Francia esté haciendo irrupción, digamos, la derecha, digamos, como de Le Pen, o que haya ganado Trump en todo Estados Unidos. Se está hablando de una sociedad que a nivel mundial y también en Chile, que está rechazando la imposición de una idea globalista basada en una cosmovisión progresista de la sociedad. Y yo creo que todos los conservadores, por ejemplo, el caso mío, nos hemos como levantado, y si sabes que más, esta cuestión es mucho, y ya basta, y eso ha implicado de que todos los sectores conservadores de cada país del mundo se empezaron a organizar, y uno de ellos es Chile.
Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú. En Perú la cosa es mucho más fuerte todavía. Entonces, yo diría que no solamente se está polarizando el país, se está polarizando toda la cultura occidental, ¿ya? Y básicamente se da por eso, porque el progresismo llegó a un tal nivel a mi juicio, como que se descarriló. Están pasando cosas muy fuertes en Europa con el tema de la inmigración musulmana, están pasando cosas muy fuertes con respecto a destruir la familia como institución tanto en Canadá, en Estados Unidos, en otras partes. Hay fallos, por ejemplo, las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, la Corte de Estrasburgo, que están a propósito de interpretar extensivamente y evolutivamente tratados internacionales, están llegando a decir, por ejemplo, en la Carta de los Derechos Humanos en ninguna parte habla del matrimonio homosexual, en ninguna parte. Tampoco habla acerca de la identidad de género, no lo habla la Declaración de Derechos Humanos, no lo habla la Convención de Derechos del Niño, no lo habla ningún tratado internacional firmado por Chile. Sin embargo, las sentencias de las Cortes Interamericanas, la sentencia de la Corte de Estrasburgo en Europa, han interpretado de forma amplísima, creando nuevos derechos. No interpretando la norma específicamente, sino ya creando nuevos derechos, y de esa manera han influenciado a nuestros poderes judiciales, especialmente, por ejemplo, el caso chileno, a seguir justamente con una senda que Chile nunca ha firmado, que Chile nunca ha ratificado, sino que simplemente se está sintiendo presionado al Poder Judicial por la generación de nuevos derechos que hacen estas cortes internacionales. Entonces, todo eso está haciendo de que la gente se organice en distintos países y obviamente se empieza a polarizar la sociedad porque empieza a haber discusión. Y cuando empieza a haber discusión, empieza a haber conflicto, pero hasta ahora, gracias a Dios, ha sido puro conflicto a nivel de argumentativo, a nivel de palabras. Y ojalá que se mantenga así, que no haya acciones violentas, no lleguemos a los golpes ni tampoco a delitos mayores, sino que simplemente mantengamos la compostura debatiendo estos temas en foros públicos, como está haciendo José Antonio Kast justamente en las universidades. ¿Cuántos componen Acción Republicana a nivel regional? ¿Hay muchos adeptos, hay mucha gente? ¿Te llaman, se conversa, se juntan? ¿Cómo funcionan? Sí, mira, por lo menos lo que he podido ver básicamente, yo le calculo, estamos APP, unas entre 25 y 40 personas, APP, porque es muy relativo. Acuérdate que llevamos menos de un mes de funcionamiento, sí. Así que estamos recién caminando en eso, pero es básicamente, en cierta medida, gran parte de las personas que apoyaron a José Antonio en primera vuelta, ¿ya? Así que como que ya nos conocemos un poco las caras del trabajo que hubo en la campaña presidencial, pero somos más o menos entre 25 y 40 personas APP, ¿ya? Así que en eso estamos recién naciendo, estamos recién avanzando, pero en ese nacimiento, en ese avance que hemos tenido un mes, por lo menos puedo dar fe que Julio no estaba presente. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que se viene? ¿Por qué organizarse? ¿Están mirando en qué? Porque de a poco, tú lo decías al principio de la conversación, Mario, se fueron alejando de la Unión Demócrata Independiente, de Renovación Nacional, que, según tus propias palabras, dejó de creer o de defender algunos tips, algunos conceptos, claramente, que son originarios, seguramente, de movimientos de este tipo, ¿no? Sí, pues, pero claro, sí, imagínate que la ley de identidad de género, que trata de permitir o de aceptar de que niños de apenas 10, 14 años se mutilen los genitales, ¿ya? Esa ley le está poniendo urgencia, no un gobierno de izquierda ni progresista, le está poniendo urgencia un gobierno de centro derecha. Entonces ahí tú estás viendo ya, wow, o sea, efectivamente la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Evópolis, ya como que ya abandonaron la defensa de ciertas bases estructurales en que se organizaba la sociedad. Y ellos ya como que, a propósito de poder generar mayor simpatía, quizás o mayor empatía con los ciudadanos, está justamente ya abandonando este tipo de la defensa justamente de cosas que son como esenciales dentro de las bases de la institucionalidad, por lo menos en la Constitución, que es, por ejemplo, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, el derecho, por ejemplo, preferente de los padres a educar a sus hijos, el derecho a la vida. Entonces, ese tipo de cosas ya como que, lamentablemente, como que Renovación y la UDI están de a poco ya. De hecho, me dijiste Lavín también fue muy fuerte lo que pasó con Lavín hace poco, no me acuerdo muy bien lo que hizo, pero enarboló, por ejemplo, en la municipalidad la bandera, por ejemplo, de la LGTBI. Entonces tú dices, wow, o sea, ya como que la UDI y la RN como que están agarrando lo que más puedan o avanzando hacia más, entre comillas, mal avanzando hacia el centro quizás,
pero ya están yendo para el otro lado, por lo menos en el tema valórico. Y nosotros no, nosotros simplemente nos vamos a mantener en la defensa tradicional de los valores de la familia y la vida, y en ese sentido claramente ya somos una diferencia fundamental con el resto de Chile, vamos. Pero yo creo que ya todas esas preguntas, ya a nivel doctrinal sería bueno hablarlas con José Antonio. Yo incluso podría a lo mejor a través de Lucía Cárcamo, que es la coordinadora, podría a través de ella, por ejemplo, organizar una entrevista con José Antonio Kast para que él les hable mucho más, mucho más que yo de esto, para que pueda, digamos, ilustrarlo justamente cuál es la gran diferencia que tiene Acción Republicana con respecto a la UDI, Renovación Nacional y Evópolis. Por cierto, Mario, lo último, ¿has visto, a propósito de esto que conversábamos de la polarización y todo, porque han salido, sobre todo el fin de semana, después de esta noticia que salió la semana pasada y que se volvió nacional, muchas personas en busca de hacer una funa, en hacer comentarios a través de las redes sociales, y esto tú sabes que crece como las bolas de nieve. ¿Cuál es tu percepción, tu análisis? ¿Qué crees que puede pasar con esto? Yo por si acaso te la digo al tiro como novedad. Yo cuando empecé a ver el Facebook y empecé a ver que ya se estaban organizando para hacer funas, y no solamente funas, yo de hecho uno captura pantalla y golpearlo derechamente, porque ahí están hablando de hay que golpearlo de nuevo. ¿Y por qué digo de nuevo? Porque ya Julio ya lo golpearon en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo el 23 de mayo, si no me equivoco, como a las 5 de la mañana, él iba saliendo. Sí, recuerdo. Y le sacaron la cresta, o sea, lo agredieron físicamente. Y ocurre de que a fin de evitar la repetición de esos hechos, atendido a la organización que se está dando en las redes sociales, yo por si acaso interpuse un recurso de protección el día sábado. Sí, al tiro, lo interpuse al tiro porque vi que la cosa estaba como media como espuma, para fin de que la Corte llame a informar a los organizadores sobre en qué consiste la funa, porque si la funa consiste en hacer manifestaciones pacíficas, súper bien, ok, todos tenemos derecho a ocupar espacios públicos y hacer manifestaciones pacíficas, pero si consiste en agredir a un procesado que ni siquiera es condenado, porque goza de presunción de inocencia, y si consiste en gritarle asesino en la calle, siendo que él todavía está en un proceso en cierre, está en curso, y todavía más encima el testigo como te digo, es dubitativo y no está contexto con los otros testimonios que también son de esa época, o sea, eso no. ¿Qué te pareció? Espérame, para cerrar ese tema, porque tengo acá algunas cositas pendientes. Tú pusiste un recurso de protección en defensa de Castañer el día sábado. Sí, el sábado, en la mañana. Sábado, perfecto. Ya. Es que eso no sé cómo lo han proveído. Yo voy a ver cómo está proveído hoy día. Más rato voy a ir a ver a la Corte a ver cómo lo provee. No sé qué pasó la valla de la admisibilidad primero, porque todavía no sé si habrá como proveído, así que tengo que ver bien eso, ¿ya? Pero por lo menos ese recurso tiene por objeto básicamente mantener la paz social, en el sentido de que estamos ante una persona que está procesada, que goza de presunción de inocencia y por tanto tiene derecho a que la sociedad, digamos, lo trate como inocente hasta que una sentencia firme y ejecutoriada afirme lo contrario. Entonces, básicamente eso, porque igual si lo agreden físicamente es complicado. Entonces, por eso que puse el recurso para que haya más paz. Es decir, ¿sabes qué? Tranquilo, acá no se está persiguiendo la responsabilidad penal ni nada, sino que simplemente, por lo menos en el caso mío, acá simplemente es para dar tranquilidad nomás. Ya, perfecto. ¿Qué te pareció la protesta protesta que se hizo en el Muelle Prat el fin de semana en contra de la Esmeralda, diciendo que ahí se había torturado, que había gente relacionada? A mí, por lo menos, mira, están en todo su derecho a hacerlo porque son espacios públicos y lo pueden hacer. Pero si me preguntas por el fondo, mal, porque yo creo que ya, a ver, ningún miembro de la tripulación de la Esmeralda había nacido para 1973. Ya había nacido, no eran ni siquiera, no habían nacido. Entonces, y más encima, el buque tampoco como objeto no tiene responsabilidad alguna porque es un objeto, ¿ya? Entonces, estar reiteradamente, majaderamente haciendo recuerdo de eso, cuando ya todos sabemos eso, ¿ya? Y frente al resto de los buques, bueno, me hubiese gustado también que lo hubiesen hecho frente al buque de Venezuela, porque en este momento en Venezuela también deberíamos recordar que se están violando los derechos humanos por parte de Maduro, más de 20.000 personas ya que están muertas ya sea por persecución, asesinato, muertos también por hambre también. Entonces, que vayan 4 personas a reclamar solamente respecto de un buque de que se violaron los derechos humanos hace 45 años atrás, no me parece.
Abogado Mario Esquivel, muchas gracias, muy gentil por conversar con Polar Comunicaciones a esta hora de la mañana. No, que cuando se puede, se puede. Que estén bien. Que estén muy bien, Mario. Chao, buenos días. Un gusto. 10:30, pausa breve, volvemos. Seguimos con estos temas y otros, ¿ah?